Un cordial saludo para todos nuestros queridos suscriptores. Estamos agradecidos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra y caminar juntos en esta semana tan especial. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre las colinas de Betania. La noche había quedado atrás, pero no así la carga que reposaba sobre el corazón de Jesús. Había pasado la noche en casa de sus amigos, en ese lugar donde aún encontraba descanso humano. Pero al amanecer del tercer día de la semana, el día 11 de Nisan, una vez más, sus pasos se dirigieron hacia Jerusalén. No era un camino cualquiera, era un camino que lo acercaba al rechazo, a la confrontación y al cumplimiento de todo lo que se había escrito acerca de él. Los discípulos caminaban con él, tal vez en silencio, tal vez recordando lo ocurrido en el día anterior en el templo. Había algo en el ambiente, una tensión que no se podía ignorar. Y entonces, al avanzar por el camino, Pedro se detuvo. Sus ojos se abrieron de asombro y dijo: «Rabí, mira», señalándose a un lado del camino. Allí estaba la higuera, la misma que el día anterior había estado llena de hojas, prometiendo fruto, pero sin tener nada que ofrecer. Ahora ya no era verde, no era frondosa, no tenía vida, estaba completamente seca hasta la raíz. El silencio cayó por un instante. Aquello no era natural, no era algo por el paso del tiempo, no era el clima, era un mensaje. Jesús se volvió hacia ellos, no con ira, no con dureza, sino con solemnidad de quien enseña una verdad eterna. Le dijo con voz firme, pero llena de significado: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho». Aquella higuera no era solo un árbol, era un símbolo, era un reflejo silencioso de una realidad más profunda. Un pueblo lleno de apariencia, con hojas, con estructura, con religión, pero sin fruto. Y mientras continuaban su camino hacia Jerusalén, ya no era solo un maestro caminando con sus discípulos. Era el Hijo de Dios avanzando hacia un sistema que tenía hojas, pero había olvidado el fruto. A lo lejos, la ciudad comenzaba a aparecer. Se veía majestuosa, religiosa, activa. Jerusalén ya estaba despierta. El bullicio llenaba las calles, los peregrinos se movían de un lado a otro. El templo, imponente, dominaba toda la escena, como el centro de la vida religiosa. Y hacia allí caminaba Jesús, no como un visitante, no como un espectador, sino como aquel a quien realmente pertenecía ese lugar. Al entrar en el templo, no volteó las mesas esta vez. No hizo ningún acto visible como el día anterior. Se detuvo y comenzó a enseñar porque su autoridad no necesitaba imponerse, se manifestaba. Pero no todos los que estaban allí estaban para escuchar. Entre la multitud ya se movían ellos, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo. No venían con corazón abierto, venían con intención clara de tenerlo. Se acercaron no como discípulos, sino como jueces, y en medio del templo, rodeándolo, lanzaron la pregunta que habían estado preparando: ¿con qué autoridad haces estas cosas?
¿y quién te dio esta autoridad? No era una pregunta inocente, era un desafío, porque si Jesús decía que venía de Dios, lo acusarían de blasfemia. Y si decía otra cosa, perdería credibilidad ante el pueblo. Creían tenerlo atrapado, pero Jesús no respondió como ellos esperaban. No entró en el juego, no se defendió, los miró y respondió: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, yo también os digo con qué autoridad hago estas cosas. El ambiente se tensó. Los líderes guardaron silencio. Y entonces Jesús habló. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahora eran ellos los que estaban atrapados. Se miraron entre sí, comenzaron a razonar, pero no con sinceridad, sino con cálculo. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no lo creíste? Y si le decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. No buscaban la verdad, buscaban proteger su posición. Finalmente respondieron: no sabemos. Y en ese momento quedó expuesto todo. Su ignorancia no era falta de conocimiento, era falta de honestidad. Jesús entonces respondió con autoridad tranquila, pero firme: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No porque no tuviera respuesta, sino porque ellos no estaban dispuestos a aceptarla. El silencio se apoderó del momento. La multitud observaba. Los líderes quedaron sin palabra. Pero Jesús no terminó ahí, porque cuando el corazón se cierra a la verdad aún se revela. Y entonces, sin levantar la voz, sin señalar directamente, comenzó a hablar en parábolas. Historias sencillas, pero que penetraban hasta lo más profundo. Porque ese día no solo estaban cuestionando su autoridad, estaban rechazando al Hijo de Dios. Jesús mira a la multitud y comienza a decir: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Pero él respondió: no quiero. Sin embargo, después arrepentido fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: sí, Señor, voy. Pero no fue. Jesús entonces hizo la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? La respuesta era evidente: el primero. Y entonces la historia dejó de ser historia. Se convirtió en espejo. Jesús los miró y declaró: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El golpe fue directo, no por insulto, sino por verdad. Porque aquellos que parecían lejos habían creído, habían cambiado, habían respondido. Pero los que decían sí con sus labios no obedecían con su vida. El templo estaba en silencio, pero Jesús no se detuvo, continuó diciendo. Oí otra parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo del fruto, envió a su siervo para recibirlo. Pero los labradores no quisieron dar lo que correspondía. A unos lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. El dueño envió más siervos y ellos hicieron lo mismo.
Entonces el hombre dijo: enviaré a mi hijo. Tendrán respeto por él. Pero al verlo los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. El silencio ahora era pesado. Nadie se movía, nadie hablaba. Entonces Jesús hizo la pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos respondieron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Ellos mismos respondieron sin darse cuenta de que estaban dictando su propio juicio. Jesús entonces declaró: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y así quedó claro. La parábola no era solo historia, era profecía, era presente, era sentencia, porque los siervos habían sido los profetas y el Hijo estaba delante de ellos. Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron bien clarito que Jesús estaba hablando de ellos, que los había expuesto, que había revelado lo que realmente había en sus corazones y quisieron prenderlo, pero no pudieron porque temían al pueblo que lo tenía por profeta. Así, en medio del templo, la verdad había sido dicha, no con violencia, no con gritos, sino con claridad de quien ve el final desde el principio. Pero ellos no se rendían, no aceptaban la verdad, no cambiarían. Entonces cambiaron de estrategia. No podían seguir desacreditándolo. Intentaron entonces hacerlo caer y comenzaron a acercarse uno tras otro con preguntas cuidadosamente preparadas. ¿Dinero? ¿Resurrección? ¿La ley? No buscaban aprender, buscaban atraparlo. El ambiente en el templo ya no era solo tensión, ya era un ambiente de estrategia. Los líderes religiosos habían entendido algo. No podían derrotarlo con preguntas directas. No podían desacreditarlo delante del pueblo. Así que decidieron hacer algo más peligroso: tenderle trampas. Se apartaron, hablaron entre ellos y trazaron un plan. Se acercaron primero los fariseos, pero no solos. Trajeron consigo a los herodianos, dos grupos completamente opuestos, pero unidos en un mismo objetivo: hacer caer a Jesús. Se acercaron con palabras suaves, aparentemente respetuosas, y le dijeron: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas el camino de Dios con verdad. Esto no era admiración, era manipulación. Y entonces lanzaron la pregunta: ¿es lícito dar tributo al César o no? La trampa era perfecta. Si Jesús decía que sí, el pueblo lo rechazaría por someterse a Roma. Si decía que no, lo acusarían de rebelión ante el imperio. Pero Jesús, viendo sus intenciones, respondió: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pidió una moneda, la sostuvo en sus manos y preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¡Del César!, respondieron. Entonces Jesús declaró: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en una sola frase derribó la trampa. Porque no solo respondió, ordenó prioridades. Ellos quedaron en silencio, asombrados, sin respuesta. Pero no se detuvieron. Entonces se acercaron los otros, los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección. Trajeron una historia compleja, enredada, pero cuidadosamente diseñada. Una mujer
que se casó con 7 hermanos, uno tras otro, y preguntaron, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? No era una duda, era una burla disfrazada de pregunta. Pero Jesús respondió con autoridad clara. ¿Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? El templo quedó en silencio, porque Jesús no solo respondió la pregunta, Jesús expuso la raíz del error. Luego añadió, en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, porque son como los ángeles de Dios en el cielo. Y continuó llevando la escritura que ellos conocían. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces declaró, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La multitud quedó asombrada. Los saduceos sin palabras. Entonces vino uno de los intérpretes de la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús respondió sin dudar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió, este es el primero y grande mandamiento. Pero no se detuvo ahí. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluyó, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No era una respuesta más, era el resumen del cielo. El amor como base de toda obediencia. El intérprete quedó en silencio, reconociendo la verdad. Y así, uno tras otro, habían intentado hacerlo caer. Y uno tras otro, habían sido confrontados con la verdad. Ya no había risitas, ya no habían trampas exitosas, ya no había argumento, solo quedaba algo, silencio. Entonces Jesús tomó la iniciativa, ya no respondería más con preguntas, ahora Él preguntaría, y con una sola pregunta tocaría el punto más profundo de todos. ¿Quién es realmente el Mesías? Aquí ya no hay ataques, ya no hay trampas. Ahora Jesús toma la iniciativa. El templo estaba en calma, pero no era una calma de paz, era una calma de impacto. Los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley habían intentado todo. Preguntas, trampas, argumentos, y uno tras otro habían quedado sin respuesta. La multitud seguía allí, observando, esperando, y entonces Jesús habló, no para defenderse, no para explicar, sino para revelar algo mucho más profundo. Se volvió hacia los fariseos y les hizo una pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron con rapidez. Era una respuesta conocida, estudiada, repetida por generaciones. De David era correcto, pero no era completo. Entonces Jesús dio un paso más y citando las Escrituras dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces la pregunta que lo cambió todo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? El silencio cayó. Ya no era una pregunta sencilla, ya no era una doctrina básica, era una revelación, porque el Mesías no era solo descendiente de David, era el Señor de David. No era solo humano, era divino. Y aquel que estaba delante de ellos no era solo un maestro, no era solo un profeta, no era solo un líder, era el cumplimiento, era la promesa, era el Hijo y el Señor. Pero ellos no respondieron,
No porque no hubiera respuesta, sino porque aceptar la respuesta implicaba rendirse. Y el Evangelio dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y así, en medio del templo ante todos, quedó claro algo. No pudieron atraparlo, no pudieron refutarlo, no pudieron detener la verdad, pero tampoco quisieron aceptarla. El ambiente había cambiado. Ya no era debate, ya no era discusión, era confrontación espiritual. La verdad había sido presentada, clara, directa, innegable. Y ahora cada corazón tenía que decidir. Jesús miró a la multitud, luego a sus discípulos, y entonces ya no habló en parábola, ya no hizo preguntas. Habló directamente, sin filtro, sin rodeo, y comenzó a decir: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Reconoció su posición, reconoció que enseñaban la ley. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo. Pero entonces la voz cambió: mas no hagáis conforme a sus obras. Porque había una diferencia entre lo que decían y lo que vivían. Jesús comenzó a describirlos, no con insultos, sino con verdad. Porque dicen y no hacen. Cargaban a otros con reglas, pero ellos no las tocaban. Buscaban los primeros lugares, amaban los reconocimientos, se complacían en ser llamados rabí, maestro. Pero habían olvidado lo esencial. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque en el reino de Dios, la grandeza no se mide por posición, sino por humildad. Y entonces Jesús comenzó a pronunciar palabras que estremecían el alma. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. No era ira descontrolada, era justicia mezclada con dolor. Cerraban el reino de los cielos, no entraban ni dejaban entrar. Devoraban las casas de las viudas mientras aparentaban largas oraciones. Recorrían tierra y mar para hacer un prosélito, pero lo convertían en alguien más perdido. Guiaban, pero eran ciegos. Guías ciegos. Hacían distinción entre lo superficial, pero ignoraban lo eterno. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Limpiaban lo de afuera, pero por dentro había corrupción. Sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Y entonces el golpe más fuerte llegó. Edificáis los sepulcros de los profetas y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices. Pero Jesús declaró que eran hijos de los que mataron a los profetas y que completarían esa historia, porque el rechazo aún no había terminado. Pero en medio de toda aquella denuncia no había odio, había dolor, un dolor profundo de quien ama. Jesús levantó su mirada como si viera más allá de ese momento, más allá del templo, más allá de la multitud, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Su voz no era de juicio solamente, era de lamento. ¿Cuántas veces quiso juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí estaba el corazón de Dios, no rechazando primero, sino siendo rechazado. Y finalmente dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta.
El templo seguía en pie. Las paredes seguían allí. Los rituales continuaban, pero la presencia estaba siendo retirada. El templo ya no era el mismo. La multitud había escuchado. Los líderes habían sido expuestos. La verdad había sido declarada. Y el Hijo de Dios había hablado sin reserva. Pero aún no terminaba. En medio de todo ese ambiente, Jesús se sentó, observó y en silencio miró algo que nadie más estaba mirando. No a los grandes, no a los importantes, sino a una viuda. El templo seguía lleno. Las personas entraban y salían. El sonido de las monedas resonaban en el arca de las ofrendas. Muchos daban, algunos en abundancia. Jesús se sentó frente al lugar de donde se depositaban las ofrendas. No habló, no enseñó, solo observó. Porque ese día, después de desenmascarar la apariencia, ahora iba a revelar la verdad. Los ricos pasaban, depositaban grandes cantidades. El sonido era fuerte, visible, impresionante. Tal vez muchos pensaban, qué generosos, qué entregados. Pero Jesús no miraba el sonido ni la cantidad. Entonces, entre la multitud, apareció ella, una mujer, una viuda, sin reconocimiento, sin importancia social, sin abundancia. Se acercó en silencio, sin llamar la atención, sin espectáculo, y depositó 2 pequeñas monedas, tan pequeñas que casi ni se oyeron. Pero en ese momento Jesús llamó a sus discípulos, porque lo que acababa de suceder era más grande que todo lo anterior. Y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Los discípulos tal vez miraron con sorpresa, ¿cómo podía ser eso? Entonces Jesús explicó, porque todos ellos han echado de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. El templo estaba lleno de religión, lleno de estructura, lleno de apariencia, pero en ese momento Jesús señaló algo distinto. No cantidad, no posición, no reconocimiento, entrega. Porque Dios no mide como nosotros medimos. Nosotros vemos lo grande, Dios ve lo verdadero. Nosotros vemos lo visible, pero Dios ve lo invisible. Y aquella viuda sin palabras, sin discurso, sin enseñanza, había predicado el mensaje más poderoso del día. Después de un día tan intenso, después de haber confrontado a los líderes religiosos, después de haber desenmascarado la hipocresía y de haber pronunciado aquellos ayes que estremecieron el templo, Jesús salió. El bullicio quedó atrás. Las discusiones quedaron atrás. Las miradas cargadas de odio quedaron atrás. Y mientras descendía del templo con sus discípulos, ellos aún impactados por todo lo que había ocurrido, intentaron cambiar el enfoque. Le mostraban el templo, sus piedras enormes, sus muros majestuosos, su estructura aparentemente indestructible, como diciendo, mira maestro, mira qué grande, qué sólido, qué permanente. Pero Jesús no veía lo mismo. Con una voz firme, pero cargada de una tristeza profunda, les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Aquella frase cayó como un silencio pesado sobre sus corazones. El templo, el centro de su fe, el orgullo de toda la nación, iba a desaparecer. Y entonces continuaron caminando. Salieron de Jerusalén
descendieron hacia el valle y comenzaron a subir la ladera del Monte de los Olivos. El mismo monte donde tantas veces había orado, donde encontraba descanso, donde el cielo parecía más cercano. Y allí, cuando el ruido ya no estaba, cuando la multitud ya no los rodeaba, cuando solo quedaban ellos, Jesús se sentó. Y fue entonces cuando los discípulos se le acercaron aparte. Ya no eran preguntas públicas, eran inquietudes del corazón. Y entonces le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y en ese momento Jesús comenzó a abrirles el futuro, no con emoción superficial, sino con solemnidad de quien sabe lo que viene. Les habló de engaño, les habló de guerra, de rumores de guerra, de naciones levantándose contra naciones. Les habló de hambre, de pestes, de terremotos en diferentes lugares, pero les dijo algo que lo cambiaría todo. Todo esto es principio de dolores. Y luego su tono se volvió aún más íntimo, más serio. Les habló de persecución, de traición, de corazones enfriándose, de un mundo donde el amor se apagaría. Pero también les habló de una obra imparable. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces Jesús unió dos tiempos en uno. Les habló de Jerusalén rodeada de ejércitos, de un momento en que debían huir sin mirar atrás, pero también les habló de algo mucho mayor, de señales visibles en la naturaleza, el sol oscureciéndose, la luna sin dar su resplandor, las estrellas cayendo y el cielo mismo estremeciéndose. Y en medio de todo eso, la esperanza. Entonces verán al Hijo del Hombre, no como la primera vez, no en humildad, no en silencio, sino viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y allí, en la ladera, bajo el cielo de aquella tarde, Jesús no solo estaba hablando a 12 hombres, nos estaba hablando a nosotros. Porque aquel día no terminó con discusión, terminó con revelación. No terminó en el templo, terminó en el monte. No terminó en el presente, terminó en la eternidad. Y cuando terminó de hablar, el silencio volvió. La noche comenzaba a caer y Jesús, como cada día, continuó su camino hacia Betania. Pero mientras el cielo guardaba silencio, en la tierra ya se estaba gestando la traición. Y así termina este día, un día de confrontación, un día de verdad, un día donde la autoridad fue cuestionada, la hipocresía fue expuesta, la verdad fue revelada y el corazón fue probado. Pero también un día donde se mostró algo eterno, que Dios no busca perfección aparente, sino entrega sincera. Y mientras el templo seguía en pie, Jesús ya sabía que muy pronto todo cambiaría. Pero antes de la cruz, antes del juicio, antes del silencio, todavía habían corazones que podían entender. Hoy no se trata de cuánto damos, ni de cuánto sabemos, ni de cómo nos ven los demás. Hoy se trata de algo más profundo, se trata de nuestro corazón. ¿Estás realmente rendido? Porque podemos tener hojas y no frutos. Podemos decir sí y no obedecer. Podemos aparentar y estar completamente vacíos por dentro. Pero también podemos ser como esa viuda, pequeños ante los ojos del mundo, pero completamente entregados ante Dios. Y al final, eso es lo único que permanece. Hoy no miremos a otro, mirémonos hacia adentro. Preguntémonos, ¿qué estamos dando realmente? ¿Qué parte de nuestra vida aún no hemos rendido? ¿Estamos viviendo una fe de apariencia o una fe de verdad?
Porque Dios no está buscando lo perfecto, está buscando lo sincero. Hoy fue un día de luz, pero mañana será un día de aparente silencio. Un día donde no veremos grandes milagros, ni discursos en el templo, pero sí decisiones que marcarán la eternidad. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que no te lo pierdas. Aquí estaremos mañana esperándote para continuar juntos aprendiendo de la vida de Jesús y caminando con Él en la última semana que cambió la historia del mundo.